En realidad una mujer tiene que a los 25 años tomar la decisión si quiere ser mamá o no. A los 25 años, si no tomamos decisiones entre los 25 y los 30 más tardar, probablemente estamos destinados a tener alguna dificultad. Existe una manera de que las mujeres sepan su reserva ovárica. Y si saben su reserva ovárica, podemos saber cuándo se van a quedar sin óvulos y por lo tanto hasta cuándo tienen para buscar embarazo. El momento en el que la mujer tiene la máxima cantidad de óvulos es en la semana 30 cuando estaba dentro de la panza de su mamá. Yo creo que la maternidad y la paternidad significan educar a una persona, enseñarles a vivir la vida como uno lo ve, como uno la vive. Entonces, una célula, como lo es el óvulo, es lo mismo que una célula de la piel. No tiene futuro a menos que se lo demos combinándolo con un espermatozoide y poniéndolo en un útero y que se desarrolle. Que la logremos hacer menos invasiva, que yo pueda sacar óvulos sin sacar tanta sangre, sin ser tan invasivo en la mujer, porque sí lo somos, sí seguramente va a ser la mejor opción. ¿Y va a ser deporte nacional? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes de Morir Podcast. Hoy nos acompaña el Dr. Jorge Rodríguez Purata, especialista en fertilidad y cofundador del Centro de Fertilidad del Hospital ABC en Ciudad de México. Con Jorge abrimos una conversación poco común pero urgente. ¿Qué pasa con los óvulos congelados si ya no estás? Desde lo médico, lo legal, lo patrimonial y lo emocional, exploramos por qué la fertilidad también debe formar parte de la planificación anticipada. Decidir hoy no solo puede cambiar tu futuro, sino también proteger lo que dejas. Acompáñanos en esta charla tan necesaria como reveladora. Jorge, bienvenido. En México está en aumento este tema de reproducción, congelación de óvulos, lo que infiera con el tema, y cada vez más mujeres y parejas van a tu consultorio probablemente a hablar del tema. ¿Cómo podemos alinear todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida y la planificación en caso de que llegase a ocurrir algo? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo creo que es una gran pregunta porque sobre todo la presión viene de que así como a los 18 años él decidió ser abogado y tuvo que tomar la decisión de qué dedicarse a hacer el resto de su vida siendo inocente y no saber si la abogacía era lo que era para él. En realidad una mujer tiene que a los 25 años tomar la decisión si quiere ser mamá o no y por lo tanto hacer un plan de fertilidad para envejecer adecuadamente. A los 25 años. A los 25 años, si no tomamos decisiones entre los 25 y los 30 más tardar, probablemente estamos destinados a tener alguna dificultad que pudimos haber evitado si hubiéramos abierto los ojos entre los 25 y los 30 años. Jorge, cuando tú dices tomar la decisión, quiere decir, ¿a qué te refieres más? Porque, a ver, pensando que nos está viendo ahorita una mujer de 25 años, ¿a qué te refieres con tomar la decisión? Porque tomar la decisión puede ser, sí, yo sí quiero ser mamá. No, bueno, no. Me voy a embarazar ahorita porque ya tengo 25 años. Sí, más bien lo que me refiero es planear la fertilidad, ¿no? Entender cómo van a envejecer los óvulos, cómo va a envejecer el útero, cómo va a envejecer todo el tracto reproductivo y no lo podemos evitar que envejezca, pero sí podemos ayudar a que envejezca mejor y a tomar precauciones en aquellas en que se aceleró ese problema de fertilidad. Hay personas, por ejemplo, lo más común es quedarse sin óvulos, ¿no? Pero no siempre estuvieron sin óvulos. Hubo un momento que sí teníamos óvulos. Okay. Y por lo tanto, si podemos descubrir con tiempo, cuando empiezan a bajar, podemos evitar los problemas. Hacer una reserva. Bueno, aquí viene un tema importantísimo que volvemos a muchas veces lo que hemos platicado, que es planeación. Acabo de decir la palabra clave de este tema. Pero a mí me gustaría oír, porque siempre decimos, esta es como una cuestión nueva. Yo creo que siempre ha habido estos problemas para embarazarse. Siempre. No sé qué tan, si a raíz de la comida ahora es más, o de ciertas cuestiones, actividades, etcétera. O si siempre ha habido, nada más que muchas veces no lo decían. No se reconocía ese tema. Las tres cosas son completamente reales. O sea, ahora hay menos mito y hay menos vergüenza por hablar de que pasamos por un problema de fertilidad y lo hablamos abiertamente en las reuniones sociales y por lo tanto parece que hay más. Pero también se combina con que las mujeres, sobre todo en ciudades más grandes, pues retrasan el momento de embarazarse, ¿no? Es más difícil encontrar una pareja con la cual formar una familia, al mismo tiempo compaginarlo con el trabajo porque estás teniendo éxito y no quieres pararlo porque pues al final pues es injusto para ellas, pero sí lo paran un poco, no como nosotros que lo paramos un poco menos, pero sí lo paramos. O un poco más. Sí, o más, exactamente. Exacto, sí. Y tres,
los intangibles que ahorita no lo sabemos, pero en 5 años, cuando ya podamos medir los microplásticos y los productos procesados y todo esto de alimentación, en el fondo no sabemos cómo nos está dañando, pero nos está dañando. Ahora entonces la hormona de la antimulleriana, entonces no tiene que aparecer a los 35, 40 años, sino a los 30. No albures A los en- 30. en A los 30. el micrófono. Así como lo ideal sería que, como todos sabemos que si nos medimos un valor de colesterol o de glucosa, sabemos las consecuencias que tiene ese valor, lo ideal sería que todo el mundo supiera lo que significa un valor de la antimulleriana. Esa sensibilidad es la que tendríamos, Oye, a ver, tenemos que crear. ¿Qué es eso? Gran Sí, pregunta. exacto. Existe una manera de que las mujeres sepan su reserva ovárica. Y si saben su reserva ovárica, podemos saber cuándo se van a quedar sin óvulos y por lo tanto hasta cuándo tienen para buscar embarazo. Es una manera de predecir hasta cuándo una mujer se puede embarazar. Y es una prueba en sangre, normalita, como tomarse cualquier otra prueba, se hace en cualquier día del ciclo, no hay ningún problema. Y nos ayuda mucho para entender dónde estamos parados reproductivamente las mujeres. Y eso cambia de mujer a mujer. Supongo que aunque hay una generalidad, Correcto. yo que tuve experiencia en reproducción asistida, a mí me explicaban que era como una pecera llena de canicas. Correcto. O sea, que ya tienen un número predeterminado desde el día que empiezan a ovular hasta que ya no, y ya se acabaron. El momento en el que la mujer tiene la máxima cantidad de óvulos es en la semana 30 cuando estaba dentro de la panza de su mamá. En ese momento tiene la máxima capacidad reproductiva y no ha nacido. En el momento que nace una mujer tiene 2 millones de óvulos y cuando llega la primera regla ya nada más le quedan 500,000. O sea, una cuarta parte. Y se sigue consumiendo. ¿Te gastan sin control? Gastan, o sea, todo el Como cuerpo siempre. de la mujer. Como siempre. Como en todo. Siempre. Sí, sí. Y nosotros, como en la vida, producimos más. Producimos Porque más y nosotros producimos tenemos una más. reserva de animalitos indeterminada. vergüenza. ¿no? También tenemos un reloj biológico, pero va mucho más lento y se acaba hasta los 60, 65 No, años. peor, luego ves al abuelito de 90 Pero que sí, ya luego- le salió el Sí. Claro, Chamaco. también. Ese ya es con ayuda de otro tipo. Exacto. ayuda del jardinero. Ayuda de otro tipo te refieres a otra persona. Otro No, tipo, no, dijo, no. tal cual, otro tipo. Ah, No hablemos. No, pero hay las personas de más de 75, 80 años sacamos los espermatozoides directo del testículo con una biopsia. Ah, Ya. qué chiste, no. Sí. Pero todavía funcionan. Los espermatozoides sí. Sí, está bien, que es lo que cuenta para la fertilidad, ¿no? Exactamente. Entonces la Al mujer... Pacino acaba de tener un bebé el año pasado a los 82 años. No sé Pero él cuántos sí años. lo sacó por la vía normal, ¿no? No sé su caso, pero No seguramente estuviste. por biopsia. ¿Cómo crees? Sí. Bueno, Rigo, que queremos mucho, acaba de ser papá y que tiene 72 años. Tiene 6'2". Tiene 6'2". Los- no, o sea, un los- poquito más lleva. Todavía yo creo que... Bueno, pero se tomó 1 litro de cloro, le explotó dinamita en la mano, lo han apuñalado. le Sí, han pasado- corazón se ve así. Por eso corazón se ve ve mayor. así. Volvamos al tema. Pero entonces, la reproducción asistida, la planeación, Sí. básicamente, digamos que orienta a la mujer para saber, digamos, cuánto tiempo le queda de fertilidad adecuada sin asistencia. Y la médica. trae y la aterriza a tomar decisiones, ¿no? Porque nos sentimos, o sea, no sé cuántos años tenga cada uno de ustedes, pero a los 45 nos sentimos jóvenes, estamos jóvenes. Mentalmente Muy. estamos en el pico de tu profesión, estás lúcido, estás con inversiones y con emprendimientos y todo, pero ya no es lo mismo a nivel reproductivo. Lo mismo en las mujeres, o sea, a los 40 años ya no se pueden reproducir tan fácilmente, entonces las obliga y las trae a aterrizar a que tomen una decisión de, no estás segura, pues toma acciones como congelar óvulos Eso. para que cuando ya quieras no se te complique. Oye, porque decía mal, los óvulos, si van, o sea, supongo que los primeros que salen de muy chavitas Son de mejor calidad son de mejor calidad que los que les llegan allá a quedar a que los que van quedando al final. correcto. Cuando dices mejor calidad, te refieres a su capacidad Son de, más de que se fecundables. dé la exacto, de De tener un bebé fecundación. sano. Ah, ok, también Porque- de eso, no nada más de que se dé la fecundación, sino de que... De que se dé la fecundación, de que se desarrolle el embrión, de que implante, de que se desarrolle sano y que tengas un bebé sano. Porque probablemente podamos tener, o sea, hay óvulos, por ejemplo, un síndrome de Down, ¿no? Entre más mayores somos, como las mujeres más mayores, más probabilidades de tener un bebé con un problema genético. Sí te puedes embarazar, pero es más frecuente Claro. que no sea sano. Claro. Ahora, si ya está sano, no es que tenga el bebé No, ya menor está. calidad que otro. Si salió, salió. Ya, Exactamente. ya. Ahora, como patrimonio biológico, estamos hablando de que no solamente la mujer aporta. A ver si hicimos bien la investigación. Están los óvulos de la mujer, está el espermatozoide del hombre. ¿Correcto? y está el embrión. Correcto. Entonces son tres materiales biológicos que de alguna forma entran en este Impactan. proceso, ¿no? Sí. Los óvulos, pues obviamente de la mujer, los espermatozoides del hombre
Y luego el siguiente punto clave es en el momento que se juntan, que se recombinan, le decimos desde el punto de vista científico, en ese momento es cuando se decide ese bebé qué va a ser, qué enfermedades va a tener, cómo se va a hacer el resto de su vida. Eso es el embrión. Eso es el embrión. Y además ese embrión tiene que llegar al útero a implantarse, ¿no? O sea, también mueve la balanza el útero, el endometrio, que esté sano, que esté saludable y que ese embrión se pueda implantar. Digo que hay varios tipos, ¿no? Hay la inseminación artificial o los in vitros. Eso ya son tipos como de opciones de cómo, ya que tenemos problemas, ¿Sí? hay varias opciones de tratamiento que se adaptan a cada pareja dependiendo de lo que necesiten y lo que hayamos encontrado que sea más complejo o menos complejo de resolver. A favor de la pareja, como lo estás diciendo. Ahora, de la forma médica, pues ya hablaremos un poquito al respecto, pero mucha gente tiene dudas sobre la parte legal de estos materiales en sus distintas formas y en sus distintos estados, porque no es lo mismo que lo dones a que los congeles, ¿no? Correcto. Entonces, aquí... Pero creo ahí que primero me gustaría que nos explicaras, Jorge, las formas o los tipos de... Porque no es lo mismo que congele nada más óvulos, O que congeles o embriones. ya fecundado, Exacto. etcétera. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de este tipo de, para ya pasar a estas preguntas. Claro, miren, las opciones de tratamientos que tenemos en una clínica de fertilidad van primero, si queremos no embarazarnos todavía y, literal, preservar la fertilidad, que es congelar óvulos o congelar espermatozoides, ¿no? Hombre o mujer. Que pueden ser por razones médicas. Alguien que sepa que tiene un antecedente de su mamá que va a perder los óvulos, pues antes los congela. O alguien que tiene endometriosis que va a someterse a una cirugía, los congela porque sabe que va a quedarse sin óvulos. O por motivos sociales, simplemente porque por carrera o por decisión personal todavía no se quiere embarazar. Lo mismo los hombres, porque tiene algún cáncer que va a requerir tratamiento, los tiene que congelar o por motivos sociales. A partir de ahí, sí tenemos opciones para quedarnos embarazados, que le llamamos inducción de la ovulación o coito programado, que es dar medicamento a la mujer para dirigir cuándo tener relaciones sexuales. Eso es lo más sencillo, pero al mismo tiempo lo menos efectivo. Y el siguiente escalón serían las inseminaciones intrauterinas, que además de hacer tratamiento hormonal a la mujer, preparamos los espermatozoides en el laboratorio para concentrarlos los más fuertes y ponerlos un poquito más adentro y que tengan más posibilidades de encontrarse. Pero el resto del proceso sigue siendo natural. El encontrarse, el dividirse, el implantarse, sigue siendo de manera natural. Correcto. El tercer escalón es la fertilización in vitro, que ahí ya, como su nombre lo dice, todo lo hacemos en el laboratorio. Sacamos los óvulos, vemos los espermatozoides, nosotros los juntamos, vemos cómo se desarrollan. Y ya cuando vemos el embrión óptimo, es el que escogemos para ponerlo y que lo único que le falta es implantarse y pegarse, ¿no? Y ese ya lo ponen en el útero. Ese ya lo ponemos en el útero. Y luego el último escalón, el último escalón es cuando ya no tenemos óvulos o cuando ya no tenemos espermas, que es la donación de óvulos o la donación de esperma. En una mujer que ya se quedó sin óvulos, en un hombre que ya no tiene espermatozoides, pues le pedimos a alguien más joven que los done y los usamos para que esta pareja se quede embarazada. Estas son todas las opciones. Y se lo implantan. Ahora, y también hay donación, o bueno, más bien las surrogate mothers, ¿no? Ahora también hay la subrogación uterina, que es más controversial. Pero bueno, cuando alguien ya no tiene útero, ya no se puede embarazar, el embrión se lo ponemos a esta otra persona y esa persona gesta el embarazo. O no quiere. O no quiere, también puede ser por decisión personal. Acarrea también consecuencias jurídicas distintas. Una pregunta más. Esta de la criopreservación puede ser en cualquiera de los del 2 al 4 o del 2 al 3. O sea, más bien la primera parte de cualquiera de las opciones involucra lo mismo, que es estimular los óvulos para sacar óvulos. Los sacamos y ahí los congelamos y si no los podemos fertilizar. O sea, ¿puedes guardar ya embriones y congelar los embriones? Sí. Oye, ¿qué Si pasa alguien ahí? tiene una Ajá. pareja estable, o sea, la congelación de óvulos lo hacemos para cuando no hay una pareja o una pareja estable, pero cuando alguien ya está casado, una pareja casada que todavía no se quiere embarazar porque quiere vivir la vida 2 años, congela embriones y se embaraza en 2 años. Oye, ¿qué pasa ahí si de repente pues, un matrimonio X, de ¿sabes qué? Vamos a vivir la vida loca un rato tú y yo, nada más a nivel pareja, pero vamos a congelar embriones. Pasa el tiempo y se divorcian. O uno de los dos se muere. ¿Qué pasa con esos embriones? Pues mira, ahora ya está un poquito más afrontado en las clínicas. Por ejemplo, en los consentimientos que tenemos, yo diría que la mayor parte de las clínicas, vienen 3 opciones. Vienen cuando ya no los quieran utilizar o se descongelan y se destruyen, como lo que le pasa cada mes a un óvulo, sale y si nadie lo fertiliza, se desintegra, se destruye y lo mismo lo hacemos en el laboratorio.
2, se donan con fines reproductivos, es decir, los dona a la clínica para donárselos a otras parejas que no se pueden embarazar. Y 3, se donan con fines de investigación, que es en alguno de los programas de investigación que hacemos las clínicas, lo usamos para eso. Teóricamente, la pareja debe de decidir Antes. el momento que empiecen el tratamiento, antes de empezar el tratamiento, ponen y señalan qué es lo que ellas quieren. O sea, desde ahí ya está planeado. No solo el planear congelar, ni Sino el también planear qué hacer fertilizar, después. sino también qué hacer en un caso de una contingencia. Y también viene una sección donde dice qué pasa si se muere él o ella. Entonces ahí ellos deciden si ponen una persona que decida qué hacer. O sea, si yo me muero, yo pongo a Miguel a que él decida qué hacer con mis espermas. Mi hermano, o tu mamá, tu papá, lo quien seas. O decide la otra pareja que sí vive. En este momento, por lo menos de 1 año y medio, 2 para acá, esta partecita está en los consentimientos. No sé si todo el mundo lo utilice, pero sí está. No los dejamos que lo dejen en blanco porque se convierte en un tema candente. Es un problema lo que hago con eso. Problemón. Lo que se Problemón. queda congelado, y a eso va, ustedes sí tienen ese problema. A ver, tienen el problema quien se queda con ellos congelados. Sí. Y luego yo por ahí me enteré que había lugares en donde los mandas y ahí los congelan. Y cobran un fee aparte, ¿no? Pero el tema, no sé si ustedes, los médicos que se dedican a eso, por default tienen un lugar donde mantener congelados estas cuestiones o lo mandan a un banco de... Normalmente el área de almacenamiento de óvulos o espermatozoides o embriones hacia mediano y largo plazo es ahí mismo en las clínicas. Pero al final del día también, pues ya la fertilización in vitro lleva muchos años. El primer bebé in vitro en México fue en 1999. O sea, estamos hablando de 26 años de embriones congelados que se empiezan a acumular. Y justo ahora un modelo de negocio reciente de algunas empresas es ofrecer servicios de almacenamiento de mediano y largo plazo. Porque ya tenemos muchísimos embriones ahí y que seguramente quien congeló óvulos hace 15 años ahora tiene 55. ¿Y ya no quiere los va a ser mamá? utilizar. No, pues ya no los va a utilizar seguramente. Ahora, puede ser mamá. O sea, ¿cuánto tiempo puede durar congelado un embrión o un óvulo? No nos gusta guardarlos más de 120 años. No, no es cierto. ¿Hace cuánto? No hay límite. No hay límite. No hay límite. ¿Y cuánto tiempo, digamos, si la mamá o la mujer está razonablemente sana y tiene embriones de ella y su marido se le murió a los 50 años? Pues Dice, mira, ¿sabes qué? Mi embrión que no lo usé durante 25 años, Me lo quiero poner que ahora. me lo pongan ahorita. Mira, ese límite de la edad de la mujer no hay por ley. Entonces nos lo ponemos los doctores o las clínicas. Ponemos un tope. Entonces, la clínica de nosotros en el ABC, el tope está en 60 años. Mi paciente más mayor que he tenido es de 59 años. Pero hay clínicas en Estados Unidos donde no hay. Puedes tener 70 años y embarazarte. ¿Y pegó? Sí, esa paciente tuvo un bebé. ¿Sí? Sí. Y hay una señora muy famosa de España que tenía 72 años, que se embarazó en Estados Unidos, regresó a España, el gobierno le quitó al bebé porque le dijeron que no podía cuidar un bebé, se regresó a Estados Unidos, se volvió a embarazar, regresó a España y le volvieron a quitar a su segundo bebé. Pues, ¿para qué Y luego ya le quitaron el pasaporte para que no saliera para embarazarse. Oye, ese consentimiento... cañón. Mal, ¿no? Cosas. Jurídicamente yo no sé si eso no procedería en México. No lo sé cómo lo hicieron, pero se ve que... A lo mejor la La- dijeron que era incapaz. Incapacitado. O Sí, solicitaron sí. la incapacidad. Jorge, Listo. el consentimiento que acabas de mencionar ahorita, donde no dejas que avance un procedimiento sin que Sí, se es firme, que sin que lo llenen. y aprovechando que tenemos un abogado acá, Pero existe... no llenen. ¿Ah? Que, Sí, perdón. Existe... ¿Se puede llamar testamento biológico o algo así? Ay, caray, la terminología no sé si jurídicamente se puede. Testamento no, porque no sigue la norma para que sea un testamento como tal. Ok. Pero sí tiene una complejidad interesante porque no hay una reglamentación clara a este respecto, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente, como platicamos, se va a Nueva York a este tipo de cuestiones. En México cada vez es más eficiente y es mejor este tratamiento y entonces ya no tienes que ir a otros países a hacerlo. Correcto. Pero pues es otra regulación allá. O sea, allá pues no, ahora sí que no sé derecho extranjero y de Estados Unidos, ¿no? Para ciertas pero cosas funciona sí. igual porque yo Esos no. ejercí en Estados Unidos y ejercí en México y además ejercí 7 años en España y en los 3 países funciona igual. Se muere alguien, o sea, el esposo, por ejemplo, y la manera de usarlos es que la mujer tiene que llegar con el acta de defunción para decir se murió
Y en el consentimiento él firmó que yo los podía utilizar. Oye, ya no Esa puede combinación cambiar. de factores se tiene Pues que dar, si no, no se interesante puede los derechos utilizar. de la ¿Ese consentimiento no puede cambiar en caso de que el marido se muera? No, Pero porque es el ese embrión consentimiento o lo es tengo el yo en mi feto, o clínica. es lo mismo. Entonces ya no te puede decir, oye, yo había dicho que se donaran, pero quiero que me lo pongan. Eso está en la clínica, no es que lo tengan los pacientes. ¿Qué nombre Entonces yo me dice? voy a mi consentimiento a ver qué dijeron los dos. Ajá. Y no se pueden utilizar a menos que o los dos estén vivos y los dos accedan. Así sí se puede modificar. Sí. Oye, ¿sabes qué? Ya me arrepentí y si alguno se muere, Yo ya no que quiero. el otro se los quede. Exacto. Oye, ¿te ha tocado algún caso que por falta de planeación, precisamente los papás, de que no decidan estas circunstancias, tengas que obedecer una resolución judicial o alguna cuestión en ese sentido? Porque te pueden llegar, si no te han llegado, en cualquier momento te puede llegar alguien que diga, oye, ese consentimiento, ¿qué? No en ese sentido, nos ha pasado en que argumentan que las consecuencias y los efectos secundarios no se les explicaron bien. Y en un consentimiento informado, aunque te protege legalmente como doctor, en el fondo, me parece, y esto a lo mejor corrígeme, estoy equivocado, siempre hay alguna manera de alegar que no se explicó bien y que las personas no entendieron bien. Correcto. Entonces, sí ha habido de que dijimos, oye, es que perdí un ovario, porque en las aspiraciones de óvulos, pues al final son a ciegas, entonces lo hacemos con mucho cuidado y lo hacemos muy bien, pero pues todo mundo que operamos tenemos complicaciones, es inherente a lo que hacemos. Claro. Entonces alegan, o sea, sí hay como juicios en el que te demandan porque tuviste una complicación que teóricamente ella no sabía, aunque esté escrito en el consentimiento que se los hemos explicado, pues al final eso termina siendo una negociación. Pero no en el sentido de con los embriones de qué hacer. Nunca me ha pasado un pleito. Al revés, sorprendentemente, como cuando estamos buscando un tratamiento de fertilidad, pues seguramente todos están enamorados, no hay un problema, es lo que tú quieras, mi amor. ¿Quieres que yo te los dé? Te los doy y firman, y todo mundo, los hombres y las mujeres firman, que se los quedan las mujeres y las mujeres deciden. Eso sí, oye, ¿qué diferencia Como hay? todo lo que hace un enamorado. Digo, genéticamente lo entiendo, pero... O sea, es... Porque yo entiendo, por ejemplo, que si hay una donación de esperma o una donación de óvulo, pero digamos que es la panza de la mamá, un óvulo donado y el esperma del papá. Y nadie sabe de quién era el óvulo, es un filtro que algunas clínicas sí te dicen, mira, esta chava pues es 27 años, venezolana, etcétera, 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 y es compatible para la foto familiar contigo. Correcto, Órale, entonces más o menos se va a parecer a los dos. correcto. Pero el hijo se diría que es de los tres, porque a fin de cuentas creció en la mamá. Pues mira, ese es un tema más conceptual. Sí, Si me exacto. Si me preguntas a mí, yo creo que la maternidad y la paternidad significan educar a una persona, enseñarles a vivir la vida como uno lo ve, como uno la vive. Entonces, una célula, como lo es el óvulo, es lo mismo que una célula de la piel. No tiene futuro a menos que se lo demos combinándolo con un espermatozoide y poniéndolo en un útero y que se desarrolle. Entonces, si me preguntas a mí, Es lo mismo. la mamá y el papá son quien los tuvieron. O sobre todo el papá, que es un acto de fe, la paternidad, desde Es luego. un acto de fe siempre. Pero son- Apareció en tu Incluso en corral y hay ese que caso, atenderlo. incluso en el caso de la fertilidad asistida, también es un acto de fe. Sí, pero también para la ley, para la ley, en este momento, aunque yo haga subrogación uterina, Ajá. si yo le digo a la ley que ese embrión es de ustedes dos y se lo pongo a alguien más, cuando nace, se los entregan a ustedes porque yo, que soy el doctor, digo que era de ustedes. Oye, no puede ser, o no, digo, seguro se ha dado que La embarazada es un horno solamente. Exactamente. que alguna subrogación se arrepiente ya que le dice, es que no, este bebé es mío, creció en mí, se alimentó de mi sangre, o sea, yo soy su mamá, aunque la carga genética sea cero de mi parte. Sí. Realmente Aquí en yo soy México su mamá. Nunca he escuchado una historia así porque está muy atenido a la compensación económica. Pero en Estados Unidos, como no tanto, sí hay historias. Y hay una muy famosa en el estado de Nueva York donde el juez decidió que se lo quedaba la que lo tuvo. La subrogada. ¿Cómo? Sí. Es que el bebé creció en ella. O Bueno, sea, sí, pero ella se es alimentó de su sangre bueno, y todo. Es un horno y conectado a la luz de tu casa. No, pero el no, pastel no es es tuyo. así, no le hace, pero el pastel tú lo hiciste. A partir de ahí es cuando vino la No, regulación. tú no lo hiciste. Claro que sí. Sí, hacer un hueco que Creció. que conseguir. Creció en ti Genéticamente el hablando. No, ya no. Ya se reguló y a Ay. partir de ahora ya no se puede. Pero, corrígeme si estoy mal. Genéticamente hablando, ese bebé nace, tú le haces un examen de su DNA y no va a corresponder con el de la subrogada. No va a Pero ser. lo mismo, por eso lo que le decía, porque ¿qué pasa si es un óvulo donado, la panza y el esperma? Son tres, pero solo dos con carga genética y la mamá no tiene ninguna injerencia genética. La mamá gestante. Sí, nada. Exacto, el horno es el que no tiene genética. Aunque ella sea la esposa del otro cuate. Claro, pero ahí hay una donación en donde ella previamente se apropia de ese material genético. Y luego ya se lo pone. En el caso de la subrogada, el duelo genético existe.
Existe más bien el duelo al apego durante 9 meses a tener un bebé. Pero, pues mira, para bien o para mal, las personas que generalmente son madres subrogadas o gestantes, pues realmente lo están haciendo por la compensación económica. Entonces, les puede más recibir esa cantidad que seguramente les cambia la vida versus eso más. Pero lo que se hace mucho es que sí se apegan con los padres de intención y se siguen viendo. Sí le dan relevancia a la madre subrogada. O sea, le siguen... o sea, tengo varias parejas de amigos gays, por ejemplo, que le siguen hablando a la subrogada, le hacen videos a llamarlo como si fuera alguien relativamente importante en la familia. Entonces, con eso, la madre subrogada se queda tranquila de la participación que tuvo y que les cambió la vida a 3 personas. A ver, nada más para comentar y concluir con el tema jurídico. La verdad es que no hay una norma clara ni una... No hay ley de reproducción asistida. No hay tema. En Tabasco hay un intento de este tema y hay ya criterios, pero no hay una norma clara que resuelva el tema. Correcto. Si tienen relación, no tienen relación, etcétera. Tenemos que jugar hacer un caso de laboratorio, como si estuviéramos en la universidad para resolverlo, pero sería típico, casuístico, y no tenemos una reglamentación específica ni criterios jurisprudenciales concretos para resolver el tema, ¿no? Entonces, o sea, hasta ahorita está en manos de las clínicas y de las personas que voluntariamente llegan a la clínica. Y de la planeación y de lo que acuerden las partes. Y que lo dejen bien claro. Oye, ahora, hablando de la planeación que es distinta a esta, que es la planeación fértil, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes... Tú como mamá soltera, puedes ir como mamá soltera y buscar un donante de esperma y un donante de óvulo, ¿no? No, de óvulo puede ser que no. No, porque a lo mejor ya no sirven los tuyos. Está chavita y lo que sea, pero... Donación de óvulo, donación de esperma y a ti te decían, o sea, el niño no tiene nada que ver contigo ni nadie, eres soltera. Sí. ¿Le dices al niño eso? ¿Lo guardas? ¿Le dejas un video en Passpost? ¿Qué haces? Pues mira, hay las dos corrientes, ¿eh? Hay gentes y psicólogos que dicen que no es necesario decirlo. Hay gente que dice que sí. Mi opinión es que es mejor decirlo porque las cosas terminan saliendo. Entonces, en un futuro, en algún momento, no sé cuál es esa madurez emocional y psicológica de una persona. Supongo que cada uno conoce a sus hijos y en qué momento es decirle cómo se tuvieron que reproducir. Porque eso no cambia el cariño, ni la importancia, ni la relevancia en la vida de los papás. ¿De dónde vino la célula? Sí, no, de los papás no, pero a lo mejor del niño sí. A lo mejor del niño sí, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Pues yo de dónde salí, güey. Yo creo que ahí habrá que preguntarle más mi mamá a psicólogos, decirle, ¿se puede determinar la madurez psicológica de una persona como para saber en qué momento darle una realidad tan fuerte? No lo sé. ¿Tú qué pensarías, Bolita? Imagínate que tú eres un niño de un esperma X y de un óvulo Y en un útero Z. Yo no querría a mis papás menos. Yo no querría. Pero tú querrías saber. Yo no. ¿Tú, negro? No. ¿Tú, doctor? ¿Tú sí querrías saber? A mí me da igual saber si me lo cuentan bien y si no, también, pero no es algo que yo me generaría estrés de saber. Es más, yo en este momento no tengo ni idea si soy un óvulo o un espermatozoide. Y si te enteraras que no de tus hijos, ¿cambiaría en algo tu sentimiento para con ellos? No, mucho. Pero hay gente que tiene muchos complejos. Tú porque ya lo llevas sospechando mucho tiempo. Como bien dice el doctor, hay mucha gente que tiene muchos complejos. Eso dijo el doctor, Jorgito. Yo lo oí que dijera Jorgito esos términos, pero bueno, vamos a dejarlo así, está bien. Muchos riesgos de que no sean tuyos. Pero yo entiendo que si es una decisión de los papás, pues al papá claramente no le afectó. No. Ahí el problema es, ¿se lo digo o no se lo digo al chamaco? O sea, pues, total, él no sabe nada. Yo creo que podría hacer meter ruido un poquito, a menos que a lo mejor nada más, distintos. A lo mejor nada más lo intranquilizo. Ahora, si tú eres una persona caucásica, como a lo mejor tú, doctor, y de repente... la mujer es caucásica y sale un chino con el pelo de afro, pues sí dices, oye, ¿de dónde salí? ¿No? Como Tiger Woods. Sí, es un salto para atrás. Sí. Es un salto para atrás. Yo tengo políticamente incorrectísimo. ¿Por qué? Terrible. Es histórico el tema, así que sean incultos no hay problema. Yo tengo una duda. ¿Se puede controlar este tema de, oye, quiero que el niño, por ejemplo, en una pareja de 2 morenos, que salga güero de 1.85, ciertas cuestiones específicas, o no, todavía no es posible hacer eso? O sea, técnicamente es posible, pero legalmente no lo podemos hacer. O sea, escoger el color de ojos, el color de piel, el color de cabello, la ciencia existe y se puede, y la tecnología existe, pero legalmente no se puede. O sea, ¿sí se puede? Es lo mismo que la clonación. ¿Le puedes dar a un chino un hijo güero de 1.85? Sí. Bueno, un asiático. ¿Cómo está mejor decir, asiático o chino? Asiático. Bueno, las dos. ¿Oriental? Sí. ¿Cómo se debe decir sin que sea despectivo? ¿Dónde está prohibido? Asiático. En la ley mexicana no. En las sociedades profesionales y en las guías bioéticas.
Exacto, por nosotros mismos. Son más bien políticas del gremio. Sí. Ok. Sí. Sí, hay lugares prohibidos. La clonación, por ejemplo, está prohibida en Inglaterra, cuando esta famosa... La oveja. La oveja. A partir de ahí se intentaron clonar humanos y por lo que entiendo en algún momento se pudo, pero luego lo prohibieron, metieron a la cárcel a ese doctor, entonces se dejó de hacer. Se dejó de hacer porque pues hay mucho... O sea, pero al final del día las cosas avanzan. En algún momento estaba prohibida la selección del sexo, ¿no? Escoger si quieres tener un hombre y una Hoy mujer. se puede y eso sí lo permite la sociedad. Lo permite la sociedad, lo permite la ciencia, La lo sociedad hacemos de médica manera me refiero, rutinaria. ¿No la altura? Qué absurdo. Pero porque en algún momento se pensaba que se iba a desbalancear, ¿no? Por ejemplo, en los países árabes iba a haber puros hombres. O en algunas ciertas comunidades iba a haber puros hombres. Pero no, la realidad es que al final se balancea y no fue un problema. Y en España, en este momento, bueno, no nomás en España, en muchos países de Europa, todavía no se puede seleccionar el sexo. Yo tengo muchos pacientes europeos que vienen a México a seleccionar el sexo. Y aquí sí puedes seleccionar el Aquí sexo. sí se puede. O sea, que tú le dices, a ver, ¿qué quieres? ¿Niño o niña? Sí. O si literal viene, tengo 2 hombres, quiero embarazarme de una mujer. Pues perfecto, hacemos un in vitro y Oye, ponemos una niña. Y un pasito un poco menos trivial, por ejemplo, ¿se puede hacer que no transmitas enfermedades genéticas como una predisposición al cáncer o cosas así? ¿Eso sí es válido y sí, Esa es una gran sí se pregunta. puede? Esto se puede aquí en México y eso sí se puede en Europa. Porque eso estás evitando enfermedades importantes y por lo tanto, pero bueno, en Europa es un trámite. Tienes que mandar una documentación al Ministerio de Sanidad y decir que es una enfermedad que tiene hemofilia, por ejemplo, fibrosis quística y que vamos a hacer un tratamiento para evitarlo y se puede. Aquí en México yo no le tengo que pedir permiso a nadie, pero eso también lo hacemos mucho, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad judía que hay una probabilidad de tener sangre en común, hay enfermedades muy comunes en la misma familia y entonces hacemos mucho exámenes para ver que no coincidan enfermedades y si sí coinciden, evitarlas. Interesante, ¿eh? Mucho, bastante. Está buenísimo eso. En México- Eso debería de ser por default casi. En Estados Unidos, te cubre el seguro de gastos médicos, te cubre la prueba para ver qué enfermedades tienes tú, qué enfermedades tiene con la persona con la que te vas a... Y a ver si médicos, son compatibles o y no. a ver si son compatibles Chale. genéticamente. Aquí no está cubierto por los seguros, lo ofrecemos y lo hacemos, pero... Pero O cuesta. sea, que tu área todavía que tiene mucho tiempo, mucho espacio para... Para desarrollar Para y para crecer, ofrecer sí. soluciones. Sí. La realidad de México en cuanto a las personas que asisten a este tipo de tratamientos es mujeres, parejas... No, los modelos familiares han cambiado mucho. Yo tengo... O sea, sí, lo más común son parejas de hombre y mujer que quieren tener un bebé, pero tengo muchas parejas gays, o sea, hombres y mujeres, mujeres sin pareja, no. Hombres sin pareja. Hombres sin pareja también, ¿eh? Subrogación y banco de óvulos. Y vámonos, venga mi niño. ¿Hay alguna edad que tenga de alguna forma un patrón? Nunca me lo había preguntado, no me había puesto a pensar, pero yo diría que no. México es uno de los primeros países que, si no es que el primero, no sé si me equivoco, que aceptó el matrimonio gay. Entonces, por eso hay muchos matrimonios gays en México, de todos, pues, mexicanos y de Latinoamérica y de Europa, que vienen a hacer sus tratamientos Oye, acá. y en ese caso, ¿es posible que el bebé tenga material genético de los dos? Sí. Lo ¿Cómo? mezclamos así y lo... no es cierto. Haces- Le van a ¿No decir... puedo decir una licuadora y venga? El problema es que le van a decir el mole. No, en serio, ahí qué pasa, ¿eh? Le van a decir ¿Qué, el qué mole. pasa ahí? lo que hacemos Tienes es- que escoger alguno de los dos, no puedes Les ser los damos dos. dos. No, les damos- pueden ser los dos. No, digo que no, está No, no, vacilando. estaba bromeando. ¿Cómo crees? No así, pero de No, alguna no se manera. mezcla. Lo que ¿Cómo vas a hacemos es- mezclar dos espermas. Lo que hacemos es darles, no sé, 10 óvulos, mitad con espermatozoides de uno y mitad con espermatozoides de la otra pareja. Que sea un misterio. Transferimos al mejor embrión sin que ellos escojan. Ok. Y en el segundo embarazo transferimos el del otro lado. Si es que hay segundo embarazo. Exacto. O haces un La mayor embarazo parte de las veces múltiple. hay, ¿eh? Haces un embarazo múltiple y uno. Pero fíjate que ahí sí, en Europa la ley sí no permite que no sepas el origen genético. En México no hay regulación y por lo tanto no hay ni puede. permisión ni nada, todo se puede. Pero no nos gusta. No nos gusta hacerlo porque sabemos que hay algún otro lugar donde si ya decidieron que es óptimo saber el origen genético, las clínicas de mejor reputación no nos regulamos con lo que México nos dice o con lo que nos regulamos con lo que Estados Unidos o con lo que Europa dice, pues para tener mejores estándares. Oye, esas prácticas de poner, no sé, 4 embriones a ver si alguno pega. Ya no lo hacemos. Ya no se hace. No. Quien lo hace más bien es porque su clínica no es buena y que no sabe detectar qué embrión es el bueno y por lo tanto transfiere más. En este momento transferimos un embrión o 2 si tú me pides embarazarte de gemelos. Es un problema social. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, si pegan, si te llegaras a ir a una clínica que no es de tan buena reputación o digamos que no son tan conscientes éticamente de lo que puede estar bien o puede estar mal, y tú solito haces un embarazo múltiple a una señora de 45 años de trillizos?
Pues mira, la recomendación es lo que se llama reducir el embarazo, eliminar uno. 1 o 2, ¿no? Pues tratamos de eliminar uno porque hay o sea, lo que se hace, se inyecta una sustancia química que hace que uno de los bebés ya no se desarrolle, pero como hay un cierto porcentaje de que el de al lado también se absorba, hay una posibilidad de que el segundo también. Pero entonces vamos por uno, como un 20% de las veces se eliminan 2 y el otro queda bien. ¿Y cómo lo escoges? Pues por... Calificación como sí, los como diamantes. lo que se está desarrollando, el más chiquito, el de menos tamaño en el ultrasonido. Varias variables. Eso no es algo que yo haga, es otra especialidad. Entonces, la verdad es que es una pregunta que no estoy muy seguro cómo responderla. Pero ¿Cómo se hace? es difícil, ¿no? O sea, Pero ya sí, le pusiste pero 3 sí, o la es que la haces, decisión de güey. una persona, ¿eh? Sí. Pero según tienen definiciones como los diamantes, digo, Sí. valga la comparación, ¿no? O sea, es Este se Color una- tal, desarrollarse, claridad ¿no? tal. Este no sirve. sí, pues es que así funciona. Está todo Oye, manchado Jorge, y sucio. esto es una decisión meramente emocional, ¿verdad? Totalmente. Que, pues, bueno, existen parejas que se la llevan tremendamente bien, que viene esto a la conversación y rompe la pareja. Por ahí vi una estadística que 1 de cada 5 se separan. Pues lo que yo tengo entendido es que el índice de divorcios es más alto en parejas que sufrieron infertilidad que en la población en general. Así, pero no sé, no estoy del otro lado. O sea, Bueno, imagínalo. Sí, sí. En este orden de ideas, socialmente hablando, pues la mujer está teniendo hijos más tarde, por la escolaridad, las circunstancias personales, la demografía en el mundo ha cambiado, no solamente en México. Ahora, esta mujer que llega 35, 40 años a esta realidad, ¿puede ocurrir que entre sola al consultorio, que entre acompañada al consultorio y termine haciendo el procedimiento sola? pues hay de todo, ¿eh? Hay parejas que simplemente son parejas como amigos y que lo hace ella sola, pero no es tan común, ¿eh? Yo te diría que no, que en general cuando llegan con pareja se acompañan mutuamente durante todo el proyecto y que más bien, aunque consigan ese embarazo, la relación se desgasta con la infertilidad. Entonces no hay suficiente comunicación. De por sí no tenemos una super comunicación con nuestras parejas, no siempre hay algo que se puede mejorar. Y en ese contexto no se dicen todo y siento yo que se los guardan y que luego explotan más adelante en la vida cuando aparece otro problema, ¿no? Entonces, pero yo creo que durante yo siento que sí se acompañan. Qué bueno. Financieramente hablando, si se pudiera decir, esto es un costo que ha bajado, me imagino, con la tasa de uso, ¿no? Dices que tiene 26 años aquí en México, pues... Te voy a decir qué pasa. O sea, sí es menor que antes, es menos prohibitivo, pero el problema que tenemos nosotros es que los laboratorios de reproducción asistida son como laboratorios de la NASA. O sea, controlamos el aire, las partículas de contaminación por millón, las pipetas, los incubadores, los medios de cultivo, porque al final... Eso que está ahí es una futura persona. Entonces tienes mucha responsabilidad de cuidar, de no generarle un problema genético por manipulación y eso es muy caro. Entonces, y lo segundo que lo hace caro es hacerlo varias veces. Si uno se va a una clínica donde las cosas son más baratas, pero las tasas de éxito son más baratas versus donde es mejor, que aún en el mejor no hay un 100% de efectividad, pero lo vas a conseguir con menos intentos. Entonces, literal, lo barato sale caro. Hay que buscar un lugar donde no sea lo más caro, pero que las tasas de éxito sean buenas. Y eso, al final del viaje, del journey, lo va a hacer más barato. Oye, ¿cuál es una tasa estimada de una clínica exitosa? Ahorita las tasas buenas de las 2 o 3 clínicas buenas de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de Europa, es de alrededor del 70% por intento. 7 cada 10 veces que ponemos un embrión, conseguimos el embarazo. Es alto. Exacto. Y de esos, ¿cuántos traen Hace 5 alguna...? años era de 40 y hace 7 años era del 30. O sea, Y ha hace avanzado 15, mucho. hace 15 era del 35, o del 20 en el mejor de los casos. Sí. ¿Y la carga genética negativa que pueda traer el embrión o esa también le eliminan? De que, de que pueda venir idiota o que pueda venir con alguna condición que pues, la carga genética se la das o no sé si la manipulación de la que hablamos ahorita también se la puede dar. Entonces estás poniendo un embrión que a lo mejor pues, no va a subsistir al nacer o a lo mejor no llega al término del embarazo. También eso no sé qué tanto se pueda... Bueno, ahorita ya explicaste que lo puedes... Sí, ha evolucionado mitigar. mucho. Ajá. Durante mucho tiempo no se podía hacer nada. Hasta hace unos 7, 10 años se podía eliminar las enfermedades cromosómicas como síndrome de Down y esas. ¿Ahorita ya se síndromes. puede quitar eso? Sí, desde hace 7, 10 años. Ah, se qué puede. padre. Y desde hace 1 año y medio, o sea, Sí. muy reciente. Curarlo, ¿no? Cuando ya se dio. No, también se puede, pero eso no lo hacemos. Eso es lo que es la edición de genes. Ok. No lo hacemos. Más bien es identificar cuál está
afectado y cuál está sano. Desde que es un embrioncillo antes de implantarlo, Sí, desde claro. ahí ya sabes. Ya Ya lo no tienes sabemos. que hacer la amniocentesis. No, lo hacemos desde antes ahora. Ok. Inclusive desde un año y medio para acá, hay 7, 8 enfermedades que podemos predecir que se van a presentar. Diabetes, colesterol, infarto, cáncer de mama, cáncer de próstata. También ahora ya lo podemos predecir, seguimos sin poderlo cambiar. Oye, dime una cosa. Esa tasa, bueno, más bien esa planeación que te permite hacer la reproducción asistida, la puedes saber desde el del momento de la concepción, de manera natural, sin la amniocentesis, sin métodos invasivos, si el niño trae síndrome de Down, si viene con un cromosoma malo, si viene con alguna enfermedad, como las que ustedes ya están previniendo ahorita en reproducción asistida, porque a lo mejor acaba siendo hasta más efectivo y más sano y mejor nivel Así de lo éxito. decimos, ahora el niño va a tener salir relaciones mejor es para si diversión. tiene la reproducción asistida. práctica. Reproducirse sin reproducción asistida es un volado. Es un riesgo. Sí. O sea, es mucho no más hay peligroso. manera de saberlo hasta la amniocentesis. Bueno, ahora ya hay un test un poquito. La amniocentesis se hace en la semana 16 de embarazo. Hay un test un poquito antes en la semana 10, Sí. pero es ya embarazados. Sí, claro, ya La el niño única está manera formado. de saberlo, tener un bebé sano, es con reproducción asistida. Juzgando con lo que está diciendo él, el futuro, 10, 20 años, ¿lo ves que la reproducción asistida va a pasar a A la reproducción natural. natural? Yo creo que ahorita todavía está hecha para quien no se puede embarazar, pero en algún momento que la logremos hacer menos invasiva, que yo pueda sacar óvulos sin ser tan invasivo, sin sacar tanta sangre, sin ser tan invasivo en la mujer, porque sí lo somos, sí seguramente va a ser la mejor opción. Y va a ser deporte nacional. Claro, porque el otro... Old school, Oye, va a es que ser está deporte padrísimo nacional. porque congelas tus espermas, por decirte algo. Luego te haces la vasectomía. Y ya que te conviertes en un parque de diversiones, Sí. en donde eres Sin como el... miedo a Como ver el a quién se claro, embarazó. eres como un stevia, ¿no? Que tú usas pero no engordas. Así es. No, no, Pero sí está muy bien lo de la reproducción asistida desde el punto de vista de enfermedades. Sí, claro. Y Porque eso sí es hay un muchas, volado, ¿eh? es un Hay volado en la muchas. reproducción natural. ¿Cuántos no? Seguramente todos tenemos un conocido con autismo, todos tenemos un conocido con alguna otra enfermedad. ¿El Oye, autismo a poco también lo ven? Todavía no, pero justo. Pero para allá van. estamos cerquita de... Sí, órale. Oye, hay un tema que no hemos platicado, que es cómo pueden afectar a las mujeres tanta inyección, me imagino que es inyección de hormonas. Hay un riesgo por ahí, ¿no? Hay cuestiones un que riesgo. considerar. Está muy estudiado a corto plazo. Los primeros 5 o 10 días después del tratamiento sabemos que así hay efectos secundarios que se eliminan. A largo plazo no hay ninguno, ¿eh? Ok. Físico. Ahorita. Mental, eso sí depende de cada persona. Físico, no hay consecuencias a mediano y a largo Ok. plazo. Se ponen más intolerantes nada más. Y el rol del médico, Más. justo en lo que estás diciendo en ese... Porque me imagino que estás mencionando la parte mental justo cuando no son positivos los resultados, ¿no? Pues hacemos mucho trabajo de psicólogos y de psicología y de ayudar al duelo, a las ilusiones, al manejo de así como tenemos un día un resultado muy bueno, no quiere decir que está todo ganado. Y así como Y de repente, tenemos un ¡pum!, bajan resultado los números. muy malo, quiere decir que está todo perdido. Hay que manejar las emociones todo el tiempo. Como en la vida, ¿eh? Al final del día. Claro. Sin duda. La gente que nos está viendo y quiera saber un poco más de ti, ¿dónde te puede conseguir? ¿Dónde te puede ubicar? Muchas gracias. Sí, nosotros estamos en la clínica de fertilidad del Hospital ABC, que es en Santa Fe, pero también en mis redes ahí me pueden encontrar Jorge Rodríguez Purata. Señor, Jorge Rodríguez Purata. Purata, con P. Con Todo P, seguido patrón. en todas las redes. Sí. ¿Sí? Así está. Bueno, abrevo el Rodríguez porque si no sería muy largo. Jorge RDZ Purata. Jorge RDZ Purata. En Instagram, en Facebook, en TikTok. en Sales todo. haciendo videos en TikTok. No, de reproducción afortunadamente no he asistida. necesitado bailar. Bueno, qué bueno. Eso es bueno. Sí. gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Gracias por venir. Jorge. Gracias por el interés. De verdad, que sepan que gente como ellos que tienen un tema y unas profesiones que no tienen nada que ver con la salud, que tengan interés y crear sensibilidad, nos ayuda muchísimo porque hay muchos problemas de fertilidad y entre más hablemos de él, entre más lo normalicemos como una enfermedad y que no relajándonos nos vamos a embarazar, es una enfermedad real, pues más vamos a ayudarnos. Y la palabra clave que dijiste, planear. Planéenlo. Así como, insisto, así como a los 18 yo decidí que quería ser doctor sin tener ni idea lo que iba a implicar en el resto de mi vida, hay que tomar una decisión a los 25 y si no hacer algo es tomar una decisión. Definitivamente. Desde luego. Pues este capítulo fue antes de nacer. Antes de- Antes de nacer, Antes de exactamente. nacer. Esto es antes de morir. El capítulo fue antes de nacer. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo Hasta luego. episodio de Antes de Morir.